Muy bien, vamos a ver lo que es la norma o el módulo de un vector. Y vamos a dar todas las definiciones en R3, pero ya sabemos que si estamos en R2, en lugar de 3 componentes tenemos 2, y si estamos en más de 3 dimensiones, bueno, podremos tener 4 o más componentes. Muy bien. Si tengo un vector B de la forma X y Z, componentes son X y Z, definimos la norma de B, estas dos rayas indican norma del vector B, como la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Esa es la definición de la norma de un vector. Por ejemplo, si el vector B es el vector 3, menos 2, 1, la norma del vector B es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 9, 10, 14. La norma del vector B es igual a raíz de 14. Un número. Positivo. Positivo. Recuerden que las raíces pares, la raíz cuadrada, no tienen dos resultados, ¿eh? Tienen un solo resultado. El positivo. Es decir, es un error muy común que ustedes traen de la escuela que dicen la raíz de 4, por ejemplo, es más o menos 2. No, eso está mal. Mal. La raíz de 4 es únicamente 2. Tiene un solo resultado. La raíz de un número nunca puede dar negativa. Nunca puede dar negativa. Raíz de 14 es un resultado, es un número irracional, tiene infinitas cifras detrás de la forma. Por lo tanto, bueno, lo dejamos expresado como raíz de 14. ¿Sí? Fíjense que si estamos en el plano, y mi vector B tiene dos componentes, X, Y, voy a hacer la representación en el plano, pero esto puede ser en cualquier dimensión, ¿no? Esta es X, esto es Y. Ese es el vector B. Y si uno, la norma del vector B, es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. La norma del vector B es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y si uno mira,
Acá hay un triángulo rectángulo. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, por el teorema de Pitágoras. Este cateto es X y este cateto es Y. Quiere decir que la norma de un vector mide la longitud del vector. Norma del vector B mide la longitud de ese vector. La norma de un vector mide la longitud de un vector. El dibujo o la representación gráfica la hice en dos dimensiones. Vectores en el plano. Pero vale para cualquier dimensión. La norma de un vector mide la longitud del vector. También en el espacio. También con tres componentes. Hay algunas propiedades de la norma que son interesantes conocer. Vamos a hacer propiedades. Propiedad. La primera es que la norma del vector nulo es cero. Es fácil de ver, ¿no es cierto? El vector nulo es un vector que tiene todas las componentes iguales a cero. Tiene todas las componentes iguales a cero. Entonces, el vector nulo, le pongo una B abajo para indicar que es el vector nulo y no el número cero. El vector nulo, por ejemplo, en R3, tiene tres componentes. 0, 0, 0. La norma del vector nulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Raíz cuadrada de 0 es 0. La norma del vector nulo es el número 0. Otra propiedad interesante es que la norma de un vector y la norma de su opuesto, la norma de un vector y la norma de su opuesto son iguales. Son iguales. También es fácil de ver, ¿no es cierto? Porque el vector menos b es el vector. Al vector b lo tengo que multiplicar por menos 1. Cada componente del vector b la tengo que multiplicar por menos 1. Así que si el vector b es x y z, perdón, voy a escribir acá. Si el vector b es x y z, el opuesto de b, tengo que multiplicar a cada componente por menos 1, cambiarle el signo a cada componente. Así que va a ser menos x
menos I menos Z. La norma de menos B, bueno, por definición, la norma de un vector es la suma de los cuadrados de las componentes. Por lo tanto, será menos X al cuadrado más primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Ahora, menos X al cuadrado es lo mismo que X al cuadrado. Menos Y al cuadrado es lo mismo que Y al cuadrado. Y menos Z al cuadrado es lo mismo que Z al cuadrado. Y esto es la norma del vector B. La norma del vector menos B es igual a la norma del vector B. Es decir, la norma de un vector y de su opuesto son iguales. Son iguales. O sea, profe, el opuesto siempre daría un número positivo. A ver. La norma mide la longitud. Lo que estamos diciendo acá es que la longitud de un vector y la longitud de su opuesto son iguales. Es decir, que un vector y su vector opuesto tienen la misma longitud. Tienen la misma longitud. Ok, gracias. Es decir, por ejemplo, a ver, X, Y. Y ese es el vector B, menos X, Los vectores menos tienen la Y. misma dirección, pero Este es el opuesto. Lo que dice esta propiedad es que la longitud de un vector y la longitud de su opuesto son iguales. Que un vector y su opuesto tienen la misma longitud. ¿Se entiende? Y volviendo a la Sí, pregunta profe. del compañero, como habla de longitud, siempre va a ser positivo porque no, Por supuesto. no Como puede hablo tener de ninguna longitud, negativa. siempre va a ser positivo. Tengan cuidado porque la longitud de un vector es positivo. Los vectores no son ni positivos ni negativos. Los vectores son vectores. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo digo el vector B igual 3, 4, no es ni positivo ni negativo, es un vector. Las componentes son positivas, pero si digo el vector menos 3, 4, no es ni positivo ni negativo, es un vector. Las componentes ni siquiera son positivas ni negativas, hay una negativa y otra positiva. ¿Se entiende? Los vectores no tienen signo. No puedo decir positivo quiere decir mayor que 0. Un vector no es mayor que 0. Su longitud siempre es mayor o igual que 0. Ok, ¿Eh? ¿Entendieron? Pregunte, ¿eh? Sí, sí, perfecto. sí, sí. Muy bien. Otra propiedad interesante es que
A ver. Tengo un vector B. ¿Qué me dice esta propiedad? Usted tiene un vector B. Lo multiplica por un número alfa y obtienes un vector alfa por B. Si un vector lo multiplico por un número, obtengo otro vector paralelo. La pregunta es, ¿qué me dice esta propiedad con respecto a esto? Bueno, me dice que la longitud de este vector, la longitud de este vector, alfa por b, es igual al módulo del número alfa, al módulo del número alfa por la longitud del vector b. Por ejemplo, si tengo un vector b y lo multiplico por 5, obtengo el vector 5 por b. ¿Qué me dice esta propiedad? Que la longitud del vector b, perdón, que la longitud del vector la longitud del vector 5b es igual al módulo de 5 por la longitud de b. ¿El módulo de 5 cuánto es? 5. Dicho de otra manera, que si un vector se multiplica por un número, su longitud se multiplica por el módulo de ese número. Veamos un ejemplo. Y el vector b es el vector 4, 3. Lo multiplico por menos 2. Menos 2b. ¿A qué es igual? Bueno, tengo que multiplicar al vector b cada componente por menos 2. Me queda menos 8, menos 6. El módulo de menos 2b, la norma de menos 2b, es igual a la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 64 más 36. Raíz de 100, que es 10. Sí, sí. 10 lo puedo escribir como 2 por 5. ¿2 quién es? El módulo de menos 2. 5 quién es? La norma de b. La norma de menos 2b es el módulo de menos 2 por la norma de b. Ok, Muy bien.